Pluto es una reinterpretación de lo que fue Astro Boy, y lo nombra así ya que no es tal cual un remake, una secuela o un spin-off. En este caso, la serie toma a los personajes de la obra original y les da un nuevo aire en su propia historia. Esto lo dejo claro por si existe la duda de lo que tenemos que ver antes de Pluto, lo cual en este caso es nada, se entiende perfectamente de forma individual. Y sí, lo aclaro porque de igual manera considero que esto es una excelente recomendación, ya que así como lo dice el título, entre todo lo que pude ver me parece lo mejor del año, así que sin más hablemos de ello. Por lo cual igualmente recuerda que tendremos spoilers, pero te iré avisando cuando vengan los spoilers más fuertes. Así que sin más que decir, ahora sí, vamos a ello. La trama tiene como eje central a un robot asesino, el cual está tras los 8 robots especiales, o sea, los más avanzados del mundo, siendo que a inicios uno ya ha perecido y puesto en alerta a los demás. Más que nada porque su ataque también parece estar relacionado con el de ciertos humanos, algo que pone a todos en cierta alerta, ya que los robots en este mundo se rigen por las leyes internacionales y no está en su programación eliminar la vida humana bajo ninguna circunstancia, siendo que de este modo el problema es presentado de manera bastante rápida. De igual modo, y ya si vamos a eso, me parece oportuno empezar a hablar por el ritmo de una vez, ya que a medida que la serie te cuenta el problema, se toma el tiempo preciso para presentar situaciones y personajes que construyen sus propias historias, no quedando en un pasado simple, sino que construyen un camino a su alrededor y sus acciones terminan desembocando en algo, estén o no en la trama. Y con esto me refiero a que la historia suele actuar de manera muy simple, presentando un personaje, dando su espacio y siguiendo con el otro, haciendo así que el foco protagónico en algunas ocasiones sea un tanto difícil de seguir, pues estamos en una trama donde importa más el problema que un solo personaje, algo que de una le está aplicando más seriedad al tema. Siguiendo ahora sí con lo que venía diciendo del ritmo, el hecho de tomar a los personajes en orden permite que no solo se construya la personalidad o ambiciones de los mismos, sino que la trama se alimente y los problemas a futuro se van de distintas maneras, llegando incluso a parecer que estamos ante una situación imposible. Además de esto, ya lo que no se puede dejar pasar es el increíble desarrollo que le suele dar, haciendo que en poco tiempo los personajes dejen de ser quienes son para pasar a ser diferentes ante las situaciones que han ido viviendo. Cambios que pueden ir desde lo relativamente sencillo hasta cambios completamente brutales. Y todo esto conforme la trama va construyendo la situación en la presentación de los personajes. Esto lo resalto mucho ya que el anime tiene tan solo 8 episodios y el manga poco menos de 100, por lo cual es una obra relativamente corta, pero que explora mucho en la psique de los personajes, con la cual podemos entender muchas cosas del lore y darle la importancia que se le debe a cada problema. Ahora bien, y entrando a los spoilers, me parece un enorme acierto el juego que le dan al foco protagónico, ya que Hellish, y de una perdón si lo ando diciendo mal, es sin duda alguna el mejor personaje de la obra, empezando como un servidor público fiel a su trabajo, para terminar en alguien que comprende lo que no debería y comienza a ser fiel a sus propios ideales, siendo que este se ha salido del molde de ser un robot, y el cómo lo hizo es por demás destacable. Primero que nada, sabemos que ha tratado de llevar una vida tranquila con su esposa, pero hay recuerdos que no entiende desde dónde vienen y qué significan, además de buscar respuestas de manera dudosa donde ni siquiera sabe si están. Y esto es bastante importante, ya que algo que la misma serie no recalca desde el inicio es cómo los robots, a pesar de ser seres independientes, han vivido tratando de emular a los humanos, como podrían ser en las expresiones, la forma de comer e incluso yendo al baño. Y en el caso de Hellish, desde el inicio tiene dudas muy humanas, las cuales van incluso más allá que las de sus compañeros, ya que, por dar un ejemplo, Heracles nos cuenta que en cierto punto no llegó a entender por qué su compañero en la guerra trataba de lavar sus manos con tanta insistencia, y esto es algo que quiso comprender pero que quedó ahí. Ahora, en el caso de Hellish, él no solo tiene una duda que se podría quedar ahí, él decide incluso ignorar en momentos el problema principal para ir por cuenta propia. Una conducta bastante egoísta, lo cual es más humano que robot, ya que por sus leyes debería servir primeramente a estos antes que a él. Siendo este el caso, y a medida que las cosas se van descubriendo, conocemos al robot que ha matado a alguien. Y, aunque nunca sabemos qué ha pasado con esa actitud, el verlos juntos es una excelente muestra de su cambio, ya que a cada visita parece más una terapia hacia él que una búsqueda de pistas.
más cuando el personaje tiene cambios considerables cada que le visita, siendo la primera vez una duda razonable sobre la muerte de alguien, y siendo la última una declaración de que él recuerda haberlo hecho. Y más allá de esto, y tal vez esto pueda ser más una interpretación de mi parte, el hecho de que Hellish vea cómo este robot ha sido castigado por un crimen, mientras él solo salió bien a favor de la humanidad, es algo que genera el cambio final. Pues un robot creado para ir en favor de la justicia no se le ha impuesto a sí mismo, al contrario, se ha permitido seguir una vida la cual se encargó de castigarlo, tal cual un humano. Dicho esto, es cuando llegamos al punto central, el odio, puesto que Hellish, al tener una percepción tan avanzada, llegó a entender lo que significa la vida y a apreciarla en su camino, al punto de que fue capaz de desarrollar el odio, una emoción contraria al amor que llegó a sentir. Dicho esto, el odio se vuelve el punto central, pues es la cúspide de toda emoción humana mostrada, la cual solo llegan a sentir aquellos robots que de algún modo han trascendido, y el mayor problema aquí no es el mismo, sino el hecho de que no están diseñados para sobrellevarlo, y a pesar de toda mejora sobre la raza humana que podrían llegar a tener, el odio es algo que una máquina nunca fue capaz de comprender, al menos no hasta la llegada de Hellish. Con esto decidí explayarme, ya que el misterio central se basa en lo mismo, y entender a los personajes es la clave para comprenderlo. Con esto dicho, no significa que el mismo se base en mero sentimentalismo o que no sea capaz de avanzar y valerse por sí mismo, solamente me parece que esto lo hace algo mucho más completo. Ahora sí, y hablando un poquito del desarrollo del mismo, la mayor interrogante en un inicio es saber quién hizo las cosas y cómo pudo haberlo hecho, descartando en cada teoría algún robot, ya que en teoría no podrían hacerlo, y cambiando todo cuando empiezan a ser aceptadas, además de las pequeñas pistas, como aquellos humanos que no son capaces de saber quién sí y quién no es un robot, o las anomalías como pueden ser el Dr. Tenma o Abula, siendo que con sus apariciones ya nos podemos dar una idea de lo que va pasando, además de las ligeras pistas que se van dejando luego de la muerte de algunos personajes. Además que algo que me agradó bastante es ver cómo funciona la dupla de Hellish y Atom en el misterio, ya que todo se complementa de buena manera y ayuda a que el lore se amplíe mediante se llega a la resolución, dejando incluso pistas al espectador para que podamos ir de la mano uniéndolas. Aquí voy a tomar como ejemplo a Uran y el robot que encontró en un túnel, el cual muestra por primera vez el campo de flores y tiene la cualidad de no tener cerebro, siendo solamente un cuerpo manipulado. Con esto ya queda la pista tanto para ellos como nosotros, ya que el campo de flores es algo que relacionaremos más rápido y lo del cerebro será lo que los personajes harán de la misma manera. Siguiendo con todo esto y retomando un poquito lo que venía hablando de Hellish, el misterio comienza con su arco final, justo con la muerte de Heracles, quien logró dañarlo y con toda pista reunida Hellish le dirige un viaje para encontrar al responsable, quien resulta ser Pluto, un robot apasionado de las flores, el cual solo deseaba vivir una vida tranquila y seguir su pasión, lo cual también podría caer en un simbolismo, puesto que las personas, así como las flores, no son seres que puedan florecer en todo momento, y esta tarea vendría a ser imposible por medios convencionales, haciendo que sucumba a su entorno y caiga en las manos de su padre, el cual en cierto modo ha tratado de hacer lo mismo, y esto es representado en la única flor que se levanta entre las demás marchitas, el claro paralelismo con el cementerio de robots y el último tulipán. Y igualmente aquí voy a mencionar cómo la misma serie te muestra el cambio de la situación ante diferentes pensamientos, ya que por el lado de Bora, lo único que floreció o que vale la pena es aquello que se levantó en el final, pero eso también lo podemos ver desde el lado de Pluto, a quien le interesa más salvar el entorno que a él mismo, y termina siendo un fracaso por esto. Igualmente podemos verlo con Epsilon, quien en la misma situación aún es capaz de ver algo que valga la pena, lo cual sería su hijo adoptivo, siendo aquí lo importante el hecho de querer salvar lo que aún se pueda, más allá de solamente lamentarse. Que igual esto podría ser más una interpretación mía y no hecha a propósito por el autor. Sin embargo, en lo que me apoyo para crear esto es en cómo se retrató la emoción en la historia, y cómo al final con Epsilon existe el mensaje de seguir a pesar del daño. Pero bueno, creo que todo esto se podría interpretar de distintas formas, pero al final llegaría al mismo punto. En fin. La serie de igual manera cuenta con momentos bastante destacables y personajes de los cuales me gustaría explayarme por más tiempo. Sin embargo, me parece que con lo ya dicho se puede entender muchísimo de ellos, así que para no ir extendiéndome de más, me gustaría hablar de algunos puntos flojos de la obra.
Sin duda alguna, la muerte de Hellish es un punto bastante alto, y el hecho de que el protagonismo pase a Epsilon y luego a Atom, considero que es un gran acierto. Sin embargo, el ver volver a Atom viene a quitar un tanto el peso de las demás muertes, para de esta manera cambiar drásticamente las cosas y llegar a un cierre. Con esto me refiero más que nada al Dr. Tenma y su solución sobre despertar a Atom, luego de agregar un número millonario de conciencias, haciendo que él mismo despierte una emoción negativa y sea capaz de elegir quién es en realidad. Esto sin duda no es un error, y más allá de creer que ha sido suerte el que despertara y se comportara como antes para el final, creo que se justificó muy bien lo que Hellish comprendió al final de su vida, relacionado al odio. Igualmente, y por si alguien venía a decirme que ningún otro robot podía volver a la vida, solamente aclaro que me refiero más que nada a cómo se forzaron las cosas para la batalla final de Pluto, ya que aunque entiendo que el personaje de Pluto de igual manera tenía una relación con el volcán en la serie original, en este caso la historia venía a construirse de muy buena manera, pero en el final se agregaron más elementos que bien pudieron mostrarse de manera previa, tal cual podrían ser la inteligencia artificial del peluche o el arma debajo del volcán. Con esto lo voy a decir más simple, el despertar de Atom solo sirvió para expandir más una historia que bien pudo hacerlo antes de que esto pasara, y de esta manera obtener un mejor resultado. O sea que como tal no es un error, pero sí pudo haber estado mejor ejecutado. Igualmente, como queja, si bien entiendo el chiste de tener a este robot encerrado ahí, me hubiese gustado muchísimo que nos explicaran exactamente qué pasó y por qué pasó, además de quién lo liberó y quién lo dejó ahí. Pero bueno, en conclusión, vayan a verlo, bandita. Voy a dejar la aclaración de que a mí en lo personal y en cuanto respecta a mis gustos, el tema de los robots queriendo alcanzar a la humanidad en cuanto a sus emociones ya me parece un tanto quemado. Y si bien el manga original es un tanto viejo ya, existen muchas historias que abordan temas similares pero de maneras muy diferentes, tal cual podrían ser Yo Robot o El Hombre Bicentenario, que si bien son obras fuera del medio, se encargan de tomar la misma postura hacia los robots. Sin embargo, y como ya lo dije, esto es más personal y no le quita nada de mérito al como lo hizo. Al contrario, creo que aún indagando en el mismo tema se encarga de darle un aire fresco al mismo, añadiendo elementos que te involucran en un misterio mucho más allá de un tema casual, y el cómo todo es planteado, lo cual lo vuelve sin duda alguna una obra bastante superior. De igual manera, y solo por dar la mención, considero que existen otras dos obras relacionadas a la tecnología, las cuales te podrán interesar si es que Pluto llegó a ser de tu agrado. El primero sería The Non-Coil, que es un misterio que envuelve un grupo de niños pero desarrollado en una época tecnológica donde la humanidad es muy dependiente de la misma. Es bastante más simple, pero sin duda alguna es una gran joyita también. El siguiente sería uno de mis animes favoritos, Gaisher Sins, un mundo de robots donde están llegando al final de su vida y su comportamiento ha empezado a cambiar. Aquí conoceremos a un grupo que irá indagando y tratando de vivir mientras van en camino de respuestas. Este me parece similar a Pluto, pero abordando las emociones humanas desde otro punto de vista. De igual manera pienso traerte al canal reseñas de ambos para que andes al pendiente por ahí. Y ahora sí, no te olvides de pasarte por el canal, comentar y compartir este video, lo cual me ayudaría bastante. Además de visitar mis otras redes sociales que por aquí te estarán apareciendo. Y ahora sí, sin más, yo fui Shiny Maps y bye. Dicen que los robots no pueden hallar, no, todo robot que ha tratado mal.